Muy buenos días a cada uno de ustedes, nuevamente. Gracias por esta hermosa invitación. Es para mí un gusto, un placer formar parte de este hermoso proyecto que Dios les concede a San Camilo. Muchas gracias por esas bonitas obras que realizan en bien de la sociedad, en bien de los enfermos especialmente. El tema que hoy vamos a compartir es cáncer y vida religiosa, una mirada desde el acompañamiento y la humanización del cuidado. Si mañana diríamos, vamos a ir al médico a pasar consulta y a raíz de muchos exámenes, historia médica, el médico nos diría que tenemos cáncer. Seguramente sería una noticia bastante fuerte para nosotros, donde hasta podríamos entrar en estado de shock. Y pues diríamos, ¿verdad? Tendríamos mucho miedo al porvenir, miedo a las consecuencias de esta terrible enfermedad. Este tema va enfocado al cáncer cuando llega en la vida consagrada, cuando llegan a una religiosa. Vamos a ver cuáles son esos cambios, esos cambios que genera la hermana, tanto para ella en su cuerpo, en su espíritu, como también en la vida religiosa a la que ella pertenece. El objetivo de esta charla es reflexionar sobre cómo la experiencia del cáncer en personas consagradas puede ser acompañada desde una perspectiva espiritual, emocional, humana, reconociendo el valor de la vulnerabilidad como parte de la vocación. Vamos a experimentar en esta charla en un todo, en su parte íntegra de la hermana religiosa. Si hablamos de la vida espiritual, podemos hacerlo como qué es el corazón, lo emocional, el pulso, la parte humana, el miembro superior en su totalidad. Es como llevar a cabo, ¿verdad?, un acompañamiento íntegro para la hermana. ¿Cuáles son esos cambios que la hermana pues está obteniendo? Sabemos que acompañamiento es una acción consciente y empática que consiste en estar presente para la otra persona, respetando su proceso, sus tiempos y sus decisiones. No se trata de dirigir ni de resolver por el otro, sino que se trata de caminar juntas, de brindándole apoyo emocional, físico, espiritual o intelectual según el contexto. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a profundizar en esta charla? Vamos a profundizar en la historia del cáncer, cuáles son sus orígenes, desde cuándo está presente esta enfermedad. Vamos a ver también, así en pocas palabras, qué es la enfermedad. No sé si está pasando la diapositiva. Ahí está. ¿Qué es la vida religiosa? Y vamos a ver también que la vocación no se suspende por la enfermedad, sino que se transforma. Y vamos a ver también el acompañamiento espiritual, que implica presencia, escucha y oración. El acompañamiento emocional, el acompañamiento humano. Vamos a ver también que el humanizar el cuidado significa ver al enfermo como una historia viva. Quien te acompaña también necesita ser cuidado, ¿verdad? Y vamos a ver también algunos testimonios reales de hermanas religiosas, pues que padecen o padecieron esta terrible enfermedad. No sé si creo que no se está pasando mi diapositiva, ¿verdad? Pues, tenemos acá lo que sí, se está pasando. Sí, se está pasando, gracias. La historia del cáncer. Madre, si quiere usted me avisa con su mano cada básica. vez que quiera el cambio. Ok, el cáncer es una enfermedad tan antigua como la humanidad misma. Y los primeros en descubrir esta patología fueron los egipcios, alrededor del año 2500 a.C. En el papiro de Swin Smith descubren tumores en el seno que no respondían a tratamiento, considerados incurables. Hipócrates en el año 460 a 370, también antes de Cristo, usó el término griego de carquinos, que significa cangrejo, por la forma de cómo esta masa se adhiere a lo que es los órganos. Y también para descubrir tumores por la forma en que las venas se extendían alrededor de ellos.
y Galeno en el año 129 al año 2000, o 100, perdón, ya después de Cristo, diferenció, dice, entre tumores benignos y malignos, y su terminología dio origen al término oncología. En la Edad Media hubo, digámoslo así, un atraso, por qué no decirlo así, un atraso en la ciencia, porque la Iglesia se opuso a que estos procesos siguieran avanzando, ya que la Iglesia decía que el cáncer era como un castigo de Dios, que el cáncer era como una respuesta ante los pecados que la persona había cometido. Y también la Iglesia decía, ¿verdad?, que no era correcto estudiar los cadáveres. Entonces, la ciencia se detuvo un ratito en cuanto al proceso del cáncer. Pero ya en el Renacimiento y en la Edad Media, este tipo de enfermedad se trataba, dice, con exorcismos, se trataba con llevar amuletos, ir en peregrinación, hacia la forma de cómo se trataba esta enfermedad en la Edad Media. Y ya en el Renacimiento vuelve nuevamente a surgir, a darle más empuje, digámoslo así, a lo que es los estudios de esta enfermedad. En el Renacimiento, el cáncer era visto como una enfermedad incurable. Se trataba con métodos rudimentarios como cauterización o amputación. Imagínense que en el Renacimiento ya los médicos ya comenzaban a realizar las cauterizaciones o amputaciones, pero sin anestesia. Todo era, digámoslo así, al rojo vivo, ¿verdad? Qué terrible pudo haber sido en ese tiempo participar o asistir a una amputación. Y ya en el siglo XVII se empezó a usar el término cáncer para describir el crecimiento celular descontrolado. Ya para el siglo XVIII y siglo XIX viene el Percival Codd en el año de 1775, donde él identificó el primer cáncer causado por factores ambientales, el cáncer de desorinadores. En el siglo XIX fue un siglo bastante importante para la ciencia, para la medicina, ya que en este siglo se descubre lo que es el microscopio, o se inventa este aparato donde la ciencia pues avanza a pasos gigantes para esta enfermedad, ¿verdad? Ya que aquí ya con microscopio se pudo visualizar con más claridad los tejidos con cáncer y llegar a la razón en sí de lo que era esta enfermedad. Se describió, dicen, que el cáncer era una enfermedad celular, no solo el crecimiento anormal. Y en el siglo XX todavía un paso más grande, porque en el siglo XX ya se descubre lo que es los tratamientos, como la radioterapia en el año de 1910 y la quimioterapia en la década de 1940. Revolucionó grandemente lo que es el tratamiento. Y aquí, en el siglo XX, la ciencia y la medicina dicen que el cáncer puede ser curable porque ya aparece el tratamiento. Se desarrollaron, dice, técnicas de diagnóstico como la biopsia y la imagenología. Y en el siglo XXI, donde nos encontramos, hay unos avances en la genética, inmunoterapia y medicina personalizada. Han transformado el enfoque del tratamiento. Se reconoce que el cáncer puede tener causas genéticas, ambientales o una combinación de ambas. Esta enfermedad es una enfermedad que está dando mucho trabajo a los médicos, a los investigadores, porque es una enfermedad que en su totalidad no se conoce exactamente a profundidad, ya que todavía, pues, podemos decir que como ciencia no se tiene la medicina o la cura para esta enfermedad, pero los avances siguen gracias a la inteligencia artificial y a los trabajos incansables de mucha gente. Esto sigue en avance, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad compleja que ocurre cuando ciertas células del cuerpo comienzan a crecer de manera descontrolada y mueren cuando deberían. Este crecimiento anormal puede formar tumores, masas de tejido, aunque no todos los tipos de cáncer los producen. Por ejemplo, la leucemia
afecta la sangre y no forma tumores sólidos. Cuando nosotros nacemos, necesitamos que nuestro sistema o nuestros órganos crezcan. Entonces, para ello es necesario que las células se multipliquen, pero de una forma ordenada, como unas células, digámoslo así, obedientes. En todo nuestro cuerpo solamente hay dos tipos de células que no se proliferan, que es la célula del sistema nervioso, es la neurona, y la célula del músculo cardíaco. Son las únicas que no reciben cambios. En cambio, los otros sí, los huesos, los músculos, todos. Hay 200 tipos de cáncer a nivel mundial. Para que esto se dé, entre tanto cambio, aumento de células, hay unas que sufren unos cambios en el ADN o como dijéramos así, hay problemas en el ADN. Por eso muchos dicen que esta es la enfermedad del ADN. Entonces, entre tanta proliferación de células, hay unas que no son iguales a las otras. Estas se hacen, como dijéramos, las células desobedientes, se proliferan sin control. Entonces, como que comparáramos que tuviéramos un vehículo. Vamos manejando de una forma normal, avanzando, pero de repente, por el tiempo o algo, se daña una llanta, nos detenemos, o luego, ¿verdad? También el acelerador, ¿verdad? Va con una gran velocidad y el freno se nos daña. Por más que presionemos el freno, no podemos detener el vehículo. Así es el cáncer. Entonces va con una gran proliferación. Y cuando estas células llegan a un cierto tamaño, ellas mismas atraen hacia ellas vasos sanguíneos. Y ya con vasos sanguíneos comienzan a trasladarse por el torrente sanguíneo o por otras vías. Y así es lo que llamamos metástasis. ¿Y cómo se origina? Nuestro cuerpo está formado por billones de células que se dividen y mueren de forma ordenada. En el cáncer, este proceso se altera, o sea que las células dañadas no mueren y siguen multiplicándose de una forma desordenada. Estas células pueden invadir tejidos cercanos, llamados lo que es metástasis. ¿Y qué es lo que lo causa? Como les decía, cambios en el ADN de las células, porque esto se da a través de la mitosis. Hay problemas ahí y por eso se crean, digámoslo así, las células desobedientes, llamadas mutaciones genéticas. Son las principales responsables, aunque no es la única causa de producir el cáncer. También se puede dar por exposición al sol o radiación, por sustancias químicas como el tabaco, infecciones como el virus del papiloma humano y estilos de vida. En este estilo de vida me voy a detener un poquito. Más adelante vamos a hablar que hay 3 tipos de cáncer más comunes que se pueden dar en la vida religiosa y vamos a ver el por qué. Es importante saber que el cáncer en este siglo XXI, como les decía, sí existe la posibilidad de que se pueda curar. Muchos tipos de cáncer se pueden tratar con éxito, siempre y cuando se traten a tiempo y en qué área y qué tipo de cáncer sea. Y también cuando se tiene, ¿verdad?, lo que es el acceso a la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, inmunoterapia y las terapias dirigidas. Esas son una de las cuales, pues, es posible que nos podamos curar. Ahora, para poder entender qué es el cáncer en la vida religiosa, voy a hablar un poquitito de qué es la vida consagrada. La vida religiosa o vida consagrada es una forma de vida dentro de muchas tradiciones espirituales, especialmente en el cristianismo, donde personas decidimos seguir a Cristo de manera radical, viviendo en comunidad bajo votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Cuáles son los elementos clave de este estilo de vida? Que tenemos una vocación personal, que es una llamada interior que se considera un don de Dios, no una elección meramente humana. Se vive como una respuesta libre y amorosa a esa llamada. Tenemos una vida comunitaria, no se vive en aislamiento, sino en comunión con otros, con otras hermanas o en caso masculino también, que compartimos la misma vocación.
La comunidad es vista como un espacio de crecimiento espiritual y apoyo mutuo. Y nuestro objetivo es darle seguimiento al Evangelio, que implica imitar a Cristo en su estilo de vida, especialmente en su entrega, su humildad y servicio. Y se busca vivir el Evangelio de forma concreta y comprometida. Y es un estilo de vida donde es constante, porque la vida religiosa no es una vida estática. Se renueva a través de la oración, el discernimiento y la adaptación a los hilos de los tiempos, manteniendo siempre el carisma fundacional de cada instituto. Cuando entramos a una congregación religiosa, no es que ahí terminó. Tenemos que renovar nuestra vida, porque si nos alejamos de lo que es la oración, la vida fraterna, nuestro sentido como religiosas se pierde. Entonces, es ahí donde muchas religiosas pues se retiran. Es aquí entonces lo importante, cuando el cáncer llega a tocar las puertas en la vida religiosa, lo importante que tiene es darle acompañamiento, porque si no lleva esta hermana acompañamiento y no logra llevar a cabo lo que es esta enfermedad sola, entonces esta enfermedad la puede llevar a una depresión y por ende al aislamiento. Entonces, la hermana ya no va a la capilla, ya no va a tener los momentos fraternos, puede hasta perder su vocación religiosa. Y este estilo de vida, pues, existe muchas expresiones de vida religiosa. Tenemos las órdenes monásticas, las congregaciones apostólicas, los institutos seculares y sociedades de vida común sin votos. La vida monástica son aquellas monjas, aquellas que viven en sus, digámoslo así, en su monasterio sin salir a tener vida apostólica o vida con los laicos. Entonces, ellos hacen lo que nosotros decimos cuatro votos. Ustedes ven, yo hago 3, la pobreza, la castidad y la obediencia. Mientras que las monjas hacen 4 nudos. El cuarto es clausura. Entonces, yo pertenezco a la congregación apostólica porque mi vida es tener contacto con los laicos a través del apostolado, para que entendamos más adelante cómo nacen o cómo surgen estos cánceres más comunes en la vida religiosa. La vida consagrada no está exenta de la fragilidad humana. El cáncer, como enfermedad profunda y transformadora, interpela la vocación, la fe y la comunidad. Esta charla propone una reflexión integral sobre cómo acompañar a religiosas que enfrentan esta enfermedad desde una perspectiva espiritual, emocional, comunitaria y médica. Nosotros como religiosas o monjas en la que viven en los monasterios, el hecho de ser consagradas, el hecho de usar un hábito, no quiere decir que no nos enfermamos, claro que sí. Nuestras emociones, nuestra vulnerabilidad de ser mujeres siempre está ahí. Entonces, sí, y cuando llega esta enfermedad, no afecta solamente a la hermana, sino a la comunidad misma, porque nosotras, como vivimos vida comunitaria, aprendemos a formar lazos muy fuertes de amor fraterno entre nosotras. Imagínense, vivimos las 24 horas juntas, la misma misión, el evangelio, el amor a Cristo nos une. Entonces, es un amor bastante fuerte en el sentido general, ¿verdad? Entonces, cuando una hermana es diagnosticada con esta enfermedad, pues lo siente toda la comunidad y toda la comunidad se vuelve lo que es una red de apoyo. Ahora ustedes se preguntarán, porque yo veo en las cámaras muchos laicos, ¿por qué presentar este tema a laicos y no solamente a religiosas? Y es porque a veces a nosotras como religiosas se nos idealiza como figuras casi inalcanzables, olvidando que también sufrimos, enfermamos y enfrentamos la muerte también. Mostrar esta vulnerabilidad permite que los laicos se conecten con nosotras desde la empatía y el respeto. Nosotras
como religiosas, dedicamos nuestra vida al servicio espiritual y social de los demás. Al compartirles nuestra realidad, se promueve esta cultura de reciprocidad entre laicos y religiosos. Abordar este tema abre espacios de reflexión entre vida consagrada y vida laical. Se ofrece un vínculo entre iglesia y comunidad, mostrando el sufrimiento y el cuidado, que son experiencias universales que nos unen. Las religiosas que enfrentan esta enfermedad del cáncer con fe y serenidad son fuentes de inspiración también para los laicos. Sus historias que ayudan a otros a encontrar sentido en medio del dolor y a vivir con mayor profundidad espiritual. ¿Por qué también lo estamos presentando a laicos? Porque muchos saben que nuestros conventos a veces lo dirigen 2 o 3 religiosas. Entonces, si de las 3 religiosas que estamos en una fraternidad, una sale con cáncer, las otras tenemos que asumir el rol que ella realiza en el apostolado. Y para dar acompañamiento a esta religiosa, necesitamos también de los laicos. Necesitamos también de ustedes para que nos puedan apoyar y darle un buen acompañamiento a esta hermana para que pueda vivir lo que es su enfermedad según la voluntad de Dios. Por eso la estamos transmitiendo a lo que son los laicos también. Por ahí encontré una cartita que voy a dar lectura, que dice así: querido hermano en la fe, hoy escribo desde un lugar que no imaginé, la habitación de un hospital, con el cuerpo debilitado por el cáncer, pero con el alma encendida por el amor de Dios. Esta enfermedad, que muchos ven como una tragedia, se ha convertido para mí en un altar donde cada dolor es una ofrenda, cada lágrima una oración y cada día una oportunidad para vivir mi consagración con mayor profundidad. Cuando dije sí a Dios, no sabía que este camino incluiría la enfermedad, pero ahora comprendo que la vida consagrada no es solo servicio, oración y comunidad, es también cruz. Y en esta cruz he encontrado a Cristo más cerca que nunca. En los silencios del tratamiento, he aprendido a escuchar. En la fragilidad, he descubierto la fuerza de la gracia. En la incertidumbre, he renovado mi confianza en la providencia. No he dejado de ser consagrada, al contrario, mi vocación se ha purificado. Ya no puedo estar en el apostolado activo, pero mi oración se ha vuelto más fecunda. Ofrezco todo momento por los jóvenes que buscan su camino, por los que sufren en silencio, por los que han perdido la fe. A ti que lees estas líneas, te invito a no temer a la cruz. En ella hay vida, en ella hay redención, y en ella el consagrado se une al Cristo que salva al mundo desde el dolor. Con esperanza renovada, tu hermana en Cristo. Este es un tipo de hermanas que están, digamos así, viviendo la enfermedad como una oportunidad de santificarse, como una oportunidad de darle un mayor sentido a lo que es la consagración a través del ofrecimiento del sufrimiento para el bien o para la salvación de las almas. Porque la vida consagrada es un estar aquí para la otra persona. Es un yo renuncio a todo aquello por amor a Dios, por amor al reino. Pero cuando en la vida consagrada llega una cruz de este peso o de este tamaño que es cáncer, y la hermana religiosa, pues, bien acompañada, o es una hermana de fe viva, de fe en amor a Dios, va a lograr ofrecer este tipo de cruz para el bien de los demás. El acompañamiento en pacientes con cáncer no es solo un gesto de empatía, es una herramienta terapéutica poderosa que puede transformar la experiencia de la enfermedad. Porque cuando se vive la enfermedad con fe, pues se le da un diferente, digamos, una transformación a lo que es en sí la vida consagrada.
¿Qué tipo de cáncer se describieron como más frecuentes en las monjas y religiosas? Ya hablamos de la diferencia entre monjas y religiosas. Entonces, según la historia, pues hay 3 tipos de cáncer más comunes que se dan por nuestro estilo de vida. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Tenemos que el tema del cáncer en las monjas o religiosas ha sido objeto de estudio desde hace siglos y tiene raíces tanto médicas como sociales. Uno de los primeros en observar esta relación fue el médico italiano Bernardino Ramazzini en el año de 1713 en su obra De Morbis Artificum Diatriba. Ramazzini notó que el cáncer de mama era más frecuente entre las monjas que entre las mujeres casadas. Su hipótesis se basaba en la ausencia de actividad sexual y embarazos, lo que implicaba una exposición hormonal continua sin las interrupciones que ofrece la maternidad. Cáncer de mama. ¿Por qué era más común en las monjas? Hoy sabemos que el riesgo de cáncer de mama está influenciado por la exposición a estrógenos a lo largo de la vida. ¿Cuáles son los factores que aumentan una exposición? Estas incluyen no haber tenido hijos, o sea, nuliparidad. El embarazo reduce los niveles de estrógeno por los periodos. No haber amamantado. La lactancia también disminuye el riesgo. La menstruación temprana y menopausia tardía, más años de ciclos hormonales. No usar anticonceptivos hormonales, algunas formas pueden reducir el riesgo. Las monjas, al no tener hijos ni amamantar, están expuestas a niveles más constantes de estrógeno, lo que podría explicar la mayor incidencia de cáncer de mama que Ramazzini observó en aquella época. El cáncer cervical, ¿por qué era menos común? Este tipo de cáncer está fuertemente asociado con el virus del papiloma humano, que se transmite por vía sexual. Por eso las monjas, al vivir el celibato, tenían menos probabilidad de exponerse al virus del papiloma humano. Menor actividad sexual, menor riesgo de infección, lo que coincide con la baja incidencia que Ramazzini notó. Ramazzini no tenía acceso a la biología molecular ni a estudios epidemiológicos modernos, pero su capacidad de observar patrones, conectar estilos de vida con enfermedad fue revolucionaria. Hoy sus intuiciones se confirman con la evidencia científica sólida. Estos son los 3 tipos de cáncer más comunes que se dan en la vida religiosa por nuestro estilo de vida. El más común es el cáncer de mama, le sigue el cáncer endometrio y luego el cáncer colorectal. Con esto no quiero decir que solamente estamos expuestas a estos 3 tipos de cáncer. No, estamos expuestas a todos los tipos de cáncer, a los 200 que hay, pero por otros factores, ¿verdad? Que sería la genética o factores ambientales, pero en este caso, por nuestro estilo de vida, estamos más expuestas. El cáncer de mama, esto se relaciona con factores hormonales como la ausencia de embarazos y lactancia, que suelen tener un efecto protector. También el cáncer del endometrio, también vinculado a la falta de embarazos y a ciclos menstruales prolongados sin interrupciones, lo que aumenta la exposición a estrógenos sin la contraparte de la progesterona. El cuerpo de la mujer es más complejo que el cuerpo del hombre, porque el cuerpo de la mujer fue preparado para lo que es la maternidad. Si no fuera por la mujer, la raza humana pues no continuaría, ¿verdad? Entonces, y por eso a uno de mujer le es más difícil bajar de peso cuando se está en la obesidad que al hombre, porque en la mujer se sufre más lo que digamos así, compensación hormonal que en el hombre. Tenemos 2 hormonas femeninas, que es la estrógenos y progesterona. Estas 2 hormonas tienen que estar en un balance para que nuestro cuerpo funcione normalmente. Pero si hay un desbalance, más estrógenos y menos progesterona, ahí es donde vienen los grandes cambios. Entre esos puede haber lo que es ansiedad, angustia, asma incluso, alergia, y entre ellos cáncer de mama o cáncer del endometrio.
Los estrógenos es una hormona que se produce en lo que es en los ovarios, en la placenta y también en las glándulas suprarrenales. Y lo que es la progesterona, antes de la gestación, es una hormona que también se da cuando el óvulo va a ser desprendido del ovario, ahí se desprende la progesterona, y la progesterona es una hormona que ayuda a preparar el útero si va a haber un embarazo y ayuda también a que el embarazo llegue a un feliz término. La estrógeno también se produce en el tejido adiposo, ya que en el tejido adiposo está una enzima que se llama aromatasa y esa convierte, digámoslo así, unas partes del tejido adiposo en estrógeno. Entonces, cuando hay mucho estrógeno y poco progesterona, eso podría ser que produzca lo que es el cáncer de mama y cáncer de útero, porque nosotras como religiosas o las monjas no tenemos, no padecemos, perdón, no llegamos a tener embarazos donde el embarazo disminuye los ciclos menstruales y la lactancia materna igual disminuye los números de ovulación. Entonces nosotras como religiosas, por vivir el celibato, tenemos ciclos menstruales todo el tiempo, que según la biología, ¿verdad? Entonces, el estar expuesto a mayor cantidad de estrógeno es lo que puede producir lo que son este cáncer. Y el cáncer colorectal son factores ambientales, dietéticos, además de la influencia hormonal. Muchas veces por nuestra actividad apostólica vivimos una vida muy ajetreada y algunas, no digo todas, nos descuidamos de nuestra alimentación y allí es donde viene un riesgo de padecer del cáncer colorectal. La vida monástica implica celibato, lo que elimina factores como el embarazo y la lactancia que pueden reducir el riesgo de ciertos cánceres hormonales. En resumen, entre menos ciclos menstruales sufre la mujer, entre más lactancia materna da y entre el uso de métodos anticonceptivos disminuye el riesgo de cáncer de mama y cáncer del endometrio. Con esto, hermanas religiosas, no quiero decir dejemos la vida religiosa para no estar expuestas. No, este es uno de los factores. Sabemos que hay muchos más, ¿verdad? ¿Cuáles son ahora vamos a entrar ya en lo que es el acompañamiento a hermanas religiosas cuando padecen esta enfermedad. En el acompañamiento, como decía, es una acción consciente y empática que consiste en estar presente para la otra persona. Y tenemos algunas dimensiones, que es la dimensión espiritual, donde el cáncer puede provocar crisis de fe. El acompañamiento espiritual ayuda a redescubrir el sentido vocacional en medio del sufrimiento. La vida religiosa no se detiene cuando llega el cáncer, sino que se transforma, sufre un cambio, pero no se detiene. Y la dimensión emocional, validar el miedo, la tristeza y el aislamiento. Sabemos que el miedo, la tristeza, la ira, son emocionales innatas, porque Dios, al darnos vida, también nos envió con emociones. Entonces, lo malo es que estas emociones se salgan del control, que el miedo supere y que la tristeza igual y que me lleven a un aislamiento permanente. Eso es donde sí me puede afectar en la vivencia de esta enfermedad. La psico-oncología ofrece herramientas para afrontar el proceso. La psico-oncología es una parte o una rama de la psicología que se encarga de tratar casos oncológicos. Y la dimensión comunitaria, evitar el olvido institucional, fortalecer los lazos entre hermanos. Como hablábamos al inicio, cuando esta hermana sufre esta enfermedad, lo sufrimos todos en la comunidad, en la congregación, y es importante que en esta etapa de la vida que está viviendo esta hermana, pues como hermanas nos unamos más, que formamos los lazos de apoyo para con ella, porque los primeros el lazo de apoyo son los que vivimos con la hermana. La comunidad se convierte, dice, en un espacio de sanación. Y tenemos también la dimensión médica práctica, que promueve, dice, el cuidado digno,
adaptado y respetuoso, reconociendo al enfermo como sujeto integral. Aquí hacemos un llamado a nosotros de los profesionales de la salud, que cuando nos llega una religiosa o una hermana a nuestro consultorio con este diagnóstico, recordémonos que esta hermana da su vida, da su tiempo para la otra persona. El atenderla, el escucharla dignamente, es como devolverle ese amor que ella misma ha dado sin límites a otras personas que lo han necesitado. Ahora entramos en lo que es el acompañamiento espiritual. ¿Cuál es el objetivo de dar acompañamiento espiritual a las hermanas con cáncer? Es sostener la fe, renovar el sentido vocacional y vivir la comunión con Cristo sufriente. Al darle este acompañamiento a la hermana, vamos a ayudarle a que la hermana se sostenga en la fe y que pueda vivir esta etapa de la vida con una fe más entregada a Dios y pues vivir su etapa, ¿verdad? Y saber que puede haber un final, o por lo menos, ¿verdad? Porque a veces puede decir la hermana, ¿cómo es posible que me esté pasando esto a mí? Si yo he renunciado a muchas cosas atrás, he renunciado a un esposo, he renunciado a hijos, he renunciado a profesiones, he renunciado a herencias, a mí misma he renunciado y ahora Dios me envía esta enfermedad. Entonces, y pueden haber muchas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, siendo una consagrada, me llegó esta enfermedad? Podemos decir, ¿verdad?, que esa respuesta solamente Dios la tiene, pero Dios no da la respuesta. Dios espera que vivamos ese momento y al final, si encontramos cura de esta enfermedad, Dios nos va a dar la gracia del por qué a mí. O Dios me diría, ¿y por qué a ti no? Es una pregunta muy cuestionante, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta para dar este acompañamiento espiritual a las hermanas religiosas o monjas que viven esta patología? Purificación de la fe. La enfermedad puede ser un crisol donde la fe se depura de elementos superficiales. La paciente se enfrenta a preguntas existenciales. Puede ser que lo lleve a relacionarse más auténticamente con Dios. Ya no vivir una fe donde dice, creo para que me vaya bien. Y se abraza, dice, a una fe confiada, incluso en la incertidumbre. También en el acompañamiento espiritual debe de haber una dirección espiritual, donde el acompañamiento de un guía espiritual ayuda a la hermana que esté enferma a interpretar la experiencia desde la luz de la fe. Madre, tienes 5 minutitos, si gusta, para ir cerrando. Muchas gracias. Entonces, el consagrado, otro elemento también tenemos lo que es la teología del sufrimiento. Saber que a través del sufrimiento, ¿verdad?, puedo dar un mejor servicio a la vida consagrada. Y una cosa muy importante también, que en este acompañamiento debe ser forzado con los sacramentos de la vida, sacramentos y vida interior. Es un momento donde la hermana pues tiene que buscar mucho lo que son estos sacramentos, que son la Eucaristía y lo que es también la unción de los enfermos. El otro acompañamiento es acompañamiento emocional. Hay unas ciertas ejes de acompañamiento que nos ayudarán a lo que es vivir las emociones. Como decíamos, hay unas emociones innatas y que tenemos que vivirla, pero si estas emociones se están aumentando, por ejemplo, es como, digámoslo así, pasar llorando toda una semana, pasar aislada toda una semana, ahí es donde necesitamos ciertos acompañamientos que me ayuden, ¿verdad?, a vivir mi etapa. ¿Y cuál es el objetivo de este acompañamiento emocional? Brindar contención psicológica, validar el dolor y fortalecer la resiliencia espiritual, en donde también debe de haber muchas actividades a nivel comunitario que nos ayudarán a vivir lo que es esta enfermedad. Apoyo afectivo, psicología del consagrado enfermo, actividades interactivas, comunidad como red emocional y también es importante cuidar al que cuida. Porque el que cuida, pues si cuida el 100%, él debe ser cuidado el 200%. Luego tenemos lo que es el acompañamiento humano.
cuyo objetivo es reconocer la dignidad de la persona enferma, su historia y su vocación. Humanización del cuidado, reconocimiento vocacional, comunicación fraterna, la comunidad, dice, como un lugar de sanación, cuidado físico y médico, acompañar a la hermana, aquí es donde viene el acompañamiento humano, ¿verdad? Vamos juntas al médico, te acompaño a conseguir los medicamentos, y pues, y las otras hermanas pues asumen lo que es el rol que la hermana realizaba, por ejemplo, dar clases, pues las otras hermanas verían la forma como asumir el apostolado de la hermana, ya que ella pues se dedicaría más que todo a lo que es su salud. El entorno, ver que el entorno esté limpio y su bienestar. Apoyo material y logístico, impacto del acompañamiento integral, apoyo mutuo en la comunidad, porque todo pues somos una red de apoyo. Tenemos también, cuando la fragilidad toca lo sagrado, las religiosas hemos entregado nuestra vida a Dios, pero que nos exime del dolor físico ni la voluntad humana, siempre está ahí. El consagrado ante la enfermedad, entre la misión y la vulnerabilidad. El consagrado vive para servir, orar y acompañar, pero cuando nos enfermamos irrumpe, como el cáncer, la misión no desaparece, se reconfigura. Al acompañamiento espiritual es una medicina del alma, ¿verdad? Donde decíamos las preguntas, el por qué a mí. Y la humanizar el cuidado es devolverle al enfermo su dignidad, el sentido de vida como recurso espiritual y la fragilidad como un camino de comunión. Ante más ternura, pues es un mejor, ¿verdad?, resultado. ¿Cuáles son las formas concretas de acompañar? Ejemplo, dice escucha activa, oración, lectura inspiradora, acompañamiento a citas, cuidado personal, visitas a actividades suaves, celebración de la vida, realizar cartas, llamadas y videollamadas. Cada gesto, por pequeño que parezca, puede ser un acto de amor que les recuerde que no están solas. Hacerles sentir, ¿verdad?, que en la comunidad o en la congregación. Y eso ayudará pues a mejor resultado del tratamiento o la vivencia de la enfermedad. ¿Cuál es la importancia del acompañamiento? Fortalecimiento de la fe, apoyo emocional especializado, valoración de su entrega, evitar el olvido institucional y mejorar la calidad de vida, prevención del desgaste de los cuidadores, porque también hay que estar pendiente de los cuidadores porque ellos también se desgastan, porque nadie da de lo que no tiene. Fortalecimiento del diálogo ayuda a que la religiosa pueda expresar sus miedos, sus deseos y sus necesidades, lo cual es esencial para su bienestar. Y el apoyo mutuo, donde el acompañamiento puede fortalecer los lazos entre la comunidad religiosa, generando espacios de oración, escucha y solidaridad. Este tipo de acompañamiento no solo alivia el dolor físico, sino que honra la dignidad de quien ha dedicado su vida a los demás. ¿Cuál es el bienestar religioso y espiritual? Puede ayudar a mejorar la calidad de vida. Cuando hay un apoyo, un acompañamiento espiritual, emocional y humano, los resultados son que disminuye la ansiedad, la depresión, el enojo y el malestar. Disminuye la sensación de aislamiento, o sea, el sentirse sola, y el riesgo del suicidio incluso. Disminuye también el abuso de bebidas alcohólicas y medicamentos. Reduce la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardíacas. Ayuda a que la paciente haga ajustes relacionados con los efectos del cáncer y su tratamiento. Aumenta la capacidad de disfrutar la vida durante el tratamiento del cáncer. Provee un sentimiento de crecimiento personal a causa de vivir con el cáncer. Aumenta los sentimientos positivos, tales como esperanza y optimismo. Ausencia de remordimientos, porque podría ser, ¿verdad? ¿Por qué Dios me envió esta enfermedad? ¿O por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿Será que estoy pagando mis pecados? Evitaría eso, ¿verdad? Satisfacción con la vida y sensación de paz interior. Madre, vamos a dejar que termine. Creo que le falta nada más como 3 diapositivas. Ahí tiene ese minutito. Muchas gracias. La humanización en el cuidado de la espiritualidad.
Incluir la dimensión espiritual en el cuidado permite una visión más completa del paciente como ser humano, no solo como portador de una enfermedad. Los estudios muestran que los pacientes valoran que los profesionales de salud reconozcan sus necesidades espirituales, lo que mejora la satisfacción con la atención recibida. El acompañamiento espiritual puede ser ofrecido por líderes religiosos, guías espirituales o profesionales capacitados en cuidados paliativos. El cáncer, como dice la OMS, no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades en donde trabajan de la mano, dicen muchos profesionales, oncólogos, cirujanos, tantos médicos que trabajan. Entonces, la importancia del trato con el paciente. Una experiencia, cuando yo estaba estudiando la carrera de medicina, estaba en una fraternidad donde éramos como 2 hermanas, y una de ellas pues ya era una madre mayor, como de hecho de 70, 75 años de edad. Fuimos a la unidad de salud porque la madre tenía un grano o un bulto en lo que es en la parte frontal. Y por mis estudios pues tuve la necesidad de dejar a la madre en la unidad de salud y me fui al estudio porque no me podía quedar con ella. Cuando yo llegué en la noche a mi fraternidad, mi sorpresa fue, me contaron las hermanas que la madre había pasado llorando toda la tarde. Y yo me acerqué donde ella, ¿por qué? Y me dijo, es que la doctora me dijo que tengo cáncer. Entonces, ¿y cómo le afectó psicológicamente a la madre en la forma de cómo se lo dijo? Usted tiene cáncer, le dijo. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que los profesionales de la salud tengamos un poquito de ética, o digámoslo así, en la parte espiritual, de cómo dar este diagnóstico. Porque si este diagnóstico, lo primero que se nos viene es muerte, lo primero que se nos viene es miedo al futuro. Viene esos temores, como dicen, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a afrontar esta enfermedad? ¿Se me va a caer el cabello? Todos mis planes, mis sueños se vienen abajo porque Dios me castiga de esta manera. Entonces, es importante o indispensable de cómo yo voy a dar este diagnóstico a mi paciente. Madre, ¿puede ir cerrando, por favor? Tenemos acá estas mujeres que fueron hermanas religiosas que tuvieron cáncer. Tenemos acá lo que es María José. En el año de 1939 murió y fue ella quien descubrió lo que es se llama un nódulo de la hermana María José. Dio un aporte bastante grande a la ciencia para esta enfermedad. Y la otra hermana es una hermana Teresa Reyes, una hermana que murió de cáncer en el año 2023. Y aquí tenemos la última, que es la hermana Cecilia. Es una hermana que ya está en proceso de canonización, que sufrió un cáncer de lengua que le hizo metástasis a nivel pulmonar. Y dice en sus escritos, Él nos conoce a fondo, podemos estar tranquilos y descansar en su presencia, presentarle nuestras heridas y nuestras debilidades para que Él nos fortalezca. Una hermana pues que vivió, se caracterizó por vivir siempre una sonrisa en medio de los sufrimientos de la enfermedad, en medio de los tratamientos. Ella siempre demostró una alegría y una esperanza de seguir adelante. Y la hermana que está arriba es la hermana Cohen, es una hermana budista líder, ella está viva, y ella pues motiva mucho a los pacientes con cáncer que la contemplación y la oración ayudan mucho a vivir, a superar esta enfermedad. Y tenemos una reflexión, que en la fragilidad florece la fe. En el silencio del dolor, la oración se vuelve más profunda. En la debilidad del cuerpo, el alma se fortalece. Estas hermanas vestidas de hábito y esperanza nos enseñan incluso en medio del sufrimiento, la luz de la fe no se apaga. Cada mirada, cada gesto, cada suspiro es una ofrenda de amor. El cáncer no define su historia, la define su entrega, su paz, su confianza en lo entorno. Y aquí pues teníamos una oración, pues que no la dice así: Señor Jesús, médico de cuerpos y almas, te presentamos con amor a nuestras hermanas consagradas que atraviesan el valle del dolor y la enfermedad. Tú que conoces el misterio del sufrimiento, acompáñalas con tu paz, fortalécelas con tu presencia y consuélalas con tu ternura. Que en cada tratamiento, en cada noche difícil, ellas sientan el abrazo de tu misericordia,
que su fe, tejida en años de entrega, sea luz en medio de la incertidumbre. Dale serenidad para aceptar, esperanza para esperar y alegría para seguir amando. Y a nosotras, sus hermanas, danos paciencia, compasión y valentía para cuidarlas como tú nos cuidas. Amén. Aquí tenemos la bibliografía y pues sí. Muchas gracias.